Hola, bueno, he decidido hacer este pequeño videito ya que algunos me plantearon las dudas sobre el ejercicio 8 de la guía de CNC, ¿ya? Cómo extraer las coordenadas del dibujo que le aparece ahí en la imagen y luego anotarla en el cuadrito que sale al lado. Bueno, antiguamente en matemáticas, ¿cierto? Ustedes utilizaban un plano así como este, donde teníamos el eje Y y teníamos el eje X. Y cada uno tenía unas coordenadas. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Hacia la izquierda eran negativos, hacia abajo eran negativos también los números. ¿Ya? Y por ejemplo, les decían que encontraran la coordenada del punto que estaba ahí. Entonces, ustedes qué hacían? Tiraban una línea y encontraban las coordenadas. Y encontraban que en Y estaba en 2, ¿cierto? Y en X, por ejemplo, estaba en 1, 2, en menos 2, porque está a la izquierda. ¿Ya? Básicamente era eso, ¿cierto? Cualquier punto que ustedes les tiraban acá, por ejemplo, un punto acá, y ustedes también tiraban lo mismo. Una línea, ¿ya? Una línea hacia abajo, y bueno, podríamos seguir agregando números. 1, 2, aquí sería el menos 3, aquí sería el menos 4. Entonces el punto 1 era este que está acá. Ahora el punto 2 es el que estoy dando ahora. El punto 2 entonces está en su coordenada en Y igual a ¿cuánto? En Y está en 3, ¿cierto? Se intercepta con el 3. Y en X, ¿en cuánto está? En X está menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. En menos 4. ¿Ya? Eso era lo que hacían antiguamente, ¿cierto? Con la coordenada Y y con la coordenada X del plano cartesiano que se llamaba. ¿Ya? Ahora es algo muy similar, casi igual, ¿cierto? Pero reemplazamos los ejes. Ahora ya no es eje Y y eje X. Ahora es eje X y eje Z. ¿Ya? ¿Para qué? O por qué, mejor dicho, por el torno. Ahora el torno en qué eje trabaja, el torno trabaja en el X y en el Z. No trabaja ni en el Y ni en el X, trabaja XZ. ¿Existe el eje Y en el torno? Sí, pero no se utiliza, ¿ya? Porque para utilizarlo, entonces el torno, o mejor dicho, los carros tendrían que subir y bajar, y eso no sucede. Solamente se mueven de izquierda a derecha, y hacia adelante y hacia atrás, ¿ya? Entonces yo les di un pequeño dibujito a ustedes. Entonces ese dibujito era algo así, así, ya. En el dibujo que yo les di, ¿cierto? Tenía una forma más o menos así, ¿ya? Bueno, y continúa hacia abajo. Pues hacia abajo era lo mismo. Bien, algo así era. Y ahí se completa la pieza. Entonces, ese es el centro de la pieza. Y yo les pedí que sacaran las coordenadas de cada punto. Entonces, en el centro tenemos la letra A. Después, acá arriba tenemos la letra B. Acá tenemos la letra C. Acá tenemos la letra D. Y por último, la letra E. Esos son los puntos que yo tengo que sacar. Que es lo mismo que el punto de acá, el punto de acá, el punto de acá, el punto de acá. ¿Cierto? Se repite, es un espejo. Podemos decir que solamente en la mitad de la pieza, ¿ya? Pero nosotros sabemos que en el torno la pieza se hace completa, porque la pieza va girando, ¿cierto? Y se va haciendo completa en el torno. Y acá al lado salía un cuadrito, ¿cierto? Que ustedes tenían que rellenar. En ese cuadrito te salían los puntos, te salía el punto A, de A a B, ¿cierto? De B a C, de C a D y de D a E. Esos eran los puntos que nosotros teníamos que sacar. G90 decía ahí que eran coordenadas absolutas. Y eso lo vamos a ver después. Pero básicamente absoluta significa que este siempre va a ser mi cero. Ya, entonces tenemos la coordenada X y Z. X y Z. El punto A, que está ahí en el centro. ¿Ya? Bueno, y también obviamente esta pieza tenía unas medidas. La media, la distancia de aquí a acá, la distancia de aquí a acá. Los mismos planos que le entregamos en el taller, ¿cierto? Es lo mismo, las cotas para este plano.
Entonces esta distancia era de 20, esta distancia era de 20, lo que hacía un total de 40 de longitud, 40 milímetros. Y tenemos dos diámetros acá. Tenemos un diámetro aquí y tenemos un diámetro acá de la pieza. ¿Ya? El diámetro de acá, ¿cierto? El completo me refiero, no el radio, el diámetro completo salía que era 40. Ya, entonces tenemos todos los datos de nuestro dibujito. Tenemos la distancia de aquí a acá, tenemos la distancia de aquí a acá, tenemos el diámetro menor y el diámetro mayor de la pieza, que son 60 según lo que aparecía en el plano. Todo en milímetros. ¿Qué nos queda ahora? Sacar cada uno de los puntos, que si se fijan es lo mismo que hacíamos acá, solamente que ahora le agregamos la forma a la pieza, ¿ya? Y después obviamente ustedes igual acá en matemáticas le hacían unir los puntos, ¿ya? Y se crea algo así, pero acá estamos trabajando con piezas más, digamos, de una forma más definida, ¿ya? Entonces vamos a extraer los puntos de cada coordenada. La letra A, ¿ya? Obviamente aquí está el centro, ¿ya? Y el centro quiere decir que este es 0. Entonces A sería 0. En X está en 0. Y en Z también, porque no se mueve ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Entonces sería 0. A todo esto, obviamente, esto sigue para acá, esto sigue para abajo. Entonces, las coordenadas hacia acá en Z son negativas. Siempre a la izquierda van a ser negativas para Z. Y para X, en este caso, siempre vamos a considerar la parte de arriba. Vamos a trabajar en este plano. Entonces van a ser X positivas, ¿ya? Entonces la herramienta llega al punto de acá y tiene que desplazarse hacia acá. ¿Qué estaríamos haciendo acá? Un refrentado, ¿ya? Entonces para desplazarse de A a B, tiene que moverse ¿en qué eje? Va a subir. Entonces se va a mover en el eje X. ¿Cuánto va a subir? La distancia de aquí a acá, ¿ya? Lo lógico sería pensar que la distancia de aquí a acá son 20, ¿ya? Pero nosotros tenemos que considerar que la pieza gira, entonces acá también hay 20. Por lo tanto se va a colocar la coordenada completa, que serían 40. Entonces la distancia de aquí a acá sabemos que es 20, pero como la pieza va girando, tenemos que considerar la distancia completa, que serían 40. Luego en Z, ¿nos movimos en Z? ¿Nos movimos hacia la izquierda o hacia la derecha? No, hacia ningún lado, solamente subimos. Por lo tanto, se mantendría en 0. ¿Ya? Luego, tenemos que movernos desde B hacia C. Fijémonos bien, ¿en qué eje nos movemos? Nos movemos hacia la izquierda, por lo tanto nos estamos moviendo en el eje Z. Mantenemos la misma altura, no nos subimos ni bajamos, por lo tanto en X sigue 40. Solamente nos desplazamos en Z. ¿Y cuánto nos desplazamos en Z? La distancia que hay de aquí a acá. ¿Cuál será? Acá abajo está, ¿cierto? 20. Pero, como es a la izquierda, sería menos 20, ¿cierto? Avanzamos. Ahora tenemos que movernos de C a D. ¿Qué estamos haciendo ahí? Subiendo. O sea que nos estamos moviendo en el eje X. O sea que nos mantenemos en el eje Z. Por lo tanto, Z no va a variar, ¿ya? No va a variar, por lo tanto se va a mantener en la misma distancia, que serían los menos 20. Se mantiene en menos 20. No va hacia la izquierda ni hacia la derecha. Entonces, ¿cuál varía? Varía, perdón, X. Va a subir entonces. ¿Cuánto va a subir? La distancia de aquí a acá, ¿cuánto será? Bueno, básicamente si sabemos que el diámetro es 60, nosotros entenderíamos que la distancia de este punto al punto de acá serían 30, ¿cierto? ¿Ya? Y como de aquí a acá teníamos 20, la distancia que nos resta para llegar desde 20 hacia los 30 que tiene la longitud total acá serían 10. ¿Ya? Por lo tanto, en teoría la distancia desde C a D serían solo 10. Pero como tenemos que considerar la pieza completa, tendríamos que considerar que nos movemos desde aquí hasta acá. Entonces serían 30 el total. Pero como consideramos que la pieza, el diámetro total se debe considerar porque estaba girando, tenemos que considerar la distancia desde aquí hasta acá. La distancia total, que serían simplemente 60. Entonces,
de C a D, en X la distancia de C a D, la distancia serían 60. ¿Ya? Sabiendo nosotros que el espacio aquí es 10, pero tenemos que considerar el total de la pieza. Luego de eso tenemos que movernos desde D hacia E. Desde D hacia E. La distancia de aquí a acá, nosotros sabemos por la cota que está abajo que es 20, ¿cierto? Pero no podemos colocar aquí menos 20, porque si nosotros colocamos menos 20, estaríamos retrocediendo a la cota anterior. Por lo tanto, tenemos que sumar la cota de aquí más la de aquí. O sea, la distancia desde ese punto a ese punto, que sería no menos 20, sino que serían menos 40. ¿Ya? Menos 40. La distancia desde A E en Z. Y en X, ¿cuál será la distancia desde aquí hasta acá? Si nosotros nos damos cuenta, D y E están en la misma altura. Por lo tanto, se mantiene el eje X. Por lo cual, X sería la misma cota de 60. ¿Ya? Bueno, básicamente ahí estaría nuestro ejercicio resuelto. ¿Ya? Si se fijan, esto de acá es lo mismo de acá, solamente que cambiamos los ejes, ¿ya? Y agregamos una forma definida a la pieza. Ahora no son solamente puntos que después uníamos, ahora los puntos van a estar unidos. ¿Ya? Y eso, básicamente este video es para los que tenían dudas, para que puedan hacer el ejercicio y para que esperen la guía que les van a llevar más adelante sobre este mismo tema y algún otro concepto que vamos a definir más adelante como coordenada absoluta, coordenada relativa, etcétera. Que estén bien, nos vemos pronto.